analizar e interpretar lo que nos rodea. Esto es En Contexto. Pensini con todo. Y tenemos en línea a Luis Vicente León, en Contexto, presidente de Data Analysis. Muy buenas tardes, Luis Vicente. ¿Cómo estás? Un gusto hablar contigo. Igualmente, Pedro, encantado. Igualmente. Bueno, estamos viendo en Estados Unidos que fíjate que no se ponen de acuerdo republicanos con los demócratas, y siendo un gobierno republicano, los demócratas no le están haciendo la vida fácil con llegar a un acuerdo para el presupuesto. Ya pasó la fecha límite y entonces tienen un shutdown de todo lo que es el gobierno estadounidense, y eso nos afecta a todo el mundo por miles de razones. Quería que nos hablaras un poco de este tema y gracias. Sí, bueno, no, a ver, no es un tema nuevo. Ha pasado en varias oportunidades en el pasado. El propio Trump, en su gobierno anterior, vivió varios episodios de este tipo. El desacuerdo en el Congreso impide la aprobación del presupuesto y llega un momento en que bueno, se cierra, como lo llaman a ellos, se cierra por lo menos los elementos no básicos, no fundamentales, que incluye una parte importante de cosas, incluyendo en la propia bolsa, se reducen las capacidades de acción, no se pueden desarrollar todos los IPOs que estaban de alguna manera previstos, o sea, se altera el funcionamiento del Estado, y ese funcionamiento del Estado pues tiene impacto negativo sobre la economía. ¿Qué esperar? Bueno, obviamente en una situación de incertidumbre, ¿no? Usualmente el mercado ni siquiera tiene mucha información, porque una de las cosas que se cierra también es la producción de estadísticas. En el caso venezolano incluso vimos la notificación de la oficina que atiende los negocios de Estados Unidos, bueno, negocios no, sino la visión de Estados Unidos a Venezuela en Bogotá también reduce completo sus actividades. Es decir, fuera y dentro, la reducción de actividades entorpece el funcionamiento del Estado y entorpece el desenvolvimiento económico. Lo que sabemos básicamente es que obviamente el mercado se afecta en negativo. Los indicadores hoy en particular, en efecto, por lo menos hasta que lo seguí, estaban a la baja, el Nasdaq abajo, pero sobre todo se impactan de manera especial todos los elementos tecnológicos, etcétera, quizás con algunas cosas que se mantienen normalmente, que resisten mejor las crisis, como sectores de salud, sectores básicos, alimentos, etcétera. Y existe como no quiero decir burbuja, pero una situación un poco distinta en el caso del desarrollo de inteligencia artificial, que se mantiene alto, con expectativas de crecimiento. Ahí lo interesante es que ha sido un sector que ya ha crecido de manera significativa en los últimos meses, hasta puntos complejos, y entonces comienza a ver así como el riesgo siempre existe cuando hay sectores en evolución positiva, pero sobre todo cuando son tan grandes, siempre genera el riesgo de que pueda corregir, o sea, que sea una burbuja. Entonces, claro, tú te metes porque está creciendo, pero resulta que te da tu trancazo, ¿no? Sí. También ha decrecido la renta fija, incluso los bonos han caído. Fíjate que lo que ha servido de refugio, que antes tenían como una correlación igual, que si subía la bolsa subían los criptos y bajaba también, pero ahora sí está teniendo una correlación negativa, es decir, sube uno, baja el otro, tanto las criptomonedas como como lo que es el oro, como refugio, y sigue teniendo nuevos altos históricos. Sí, el oro es, digamos, el mecanismo clásico de reserva de valor, que es lo que hace un inversionista frente a una situación de inestabilidad, incertidumbre o crisis, que es lo que genera el shutdown en los Estados Unidos. Es decir, lo primero que hace es refugiarse en lo que él cree que reserva mejor el valor, y el gran reservorio de valor patrimonial usualmente es el oro. Y por lo tanto el oro en sí
cómo todos los instrumentos que están atados al valor del oro suben, porque la gente se refugia ahí. Lo mismo pasa con el tema de cripto, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que el inversionista sienta que le sirve para protegerse, que le es más fácil o más líquido, porque claro, si tú tienes miedo de que el shutdown pueda generar complicaciones operativas, en realidad hay otros mercados como ese, que son mucho más fáciles o más independientes de lo que está ocurriendo en el Estado americano, de las decisiones de la Reserva Federal, etcétera. Entonces, eso pues lo estimula. También estimula algunos sectores, como te decía, ¿no? Sectores como la inteligencia artificial o algunos otros startups donde los inversionistas les da FOMO. O sea, que le da así como es posible que yo no esté ahí donde está todo el mundo o donde está creciendo, ¿no? Entonces siguen metiendo porque no quieren no estar o porque creen que la otra cosa que bueno, que también puede funcionar es que tú dices, mira, ahorita están cayendo o ahorita están débiles, pero este es el sector que más reacciona positivamente cuando se resuelva y obviamente tú puedes tener expectativas de cuánto tiempo va a durar esto, pero lo que está clarísimo es que se va a resolver en algún momento. Entonces muchos inversionistas apuestan un poco más a mediano plazo, a decir, bueno, ¿qué puedo comprar barato ahorita que la gente se ponga nerviosa, pero que va a subir tan pronto se resuelva, ¿no? Muy bien. Mira, en 2 minutos tengo que hacer una pausa, pero quería comenzar con el tema venezolano. Una de las preocupaciones es que las exportaciones de Venezuela a Estados Unidos en julio fueron 6.000 barriles diarios, cae 93% en comparación con el mes previo. Eso prueba que la suspensión entre mayo y julio de la licencia Chevron afectó el ritmo de ventas externas. Sin embargo, han seguido enviando producción petrolera de Chevron hacia los Estados Unidos. ¿Cómo ves esta situación? Mira, obviamente que los cambios, primero la suspensión de la licencia de Chevron entre mayo y julio tuvo un impacto significativo, no tuvo un impacto, por supuesto, en las exportaciones hacia los Estados Unidos y también una desviación de las exportaciones petroleras a otros mercados donde hay más descuentos o más costos digamos, de transporte. Sin embargo, la verdad es que la noticia que yo también leí es una noticia que te genera como angustia, pensando que esa contracción severa de las exportaciones de Estados Unidos prácticamente te dejaron fuera de juego, pero eso no es verdad. Primero que la producción de petróleo en ese mismo periodo aumentó casi 6% y se colocó más petróleo, no se colocó menos. Lo que pasa es que, en efecto, se colocó no se colocó en los Estados Unidos, sino que se colocó en China. Podemos decir, se reduce el flujo. Bueno, hay un descuento evidente en las exportaciones hacia China, pero también es verdad que ese petróleo que ya no se exportaba desde Chevron, sino que se exportaba desde PDVSA o desde las empresas licenciadas en Venezuela, CPP, etcétera. Esos no pagan deuda. O sea, el petróleo que sale de Chevron descuenta 20% para el pago de la deuda vieja, todo el resto no. Por lo tanto, si tú se compensas, entiendes que no es verdad que hubo una caída importante en el flujo de carga. Luis Vicente, tengo que hacer una pausa. Mira, al regreso, que volvemos a llamar, quería saber también la situación de Repsol, también del Campo Dragón, y cómo está Exxon también con la explotación de petróleo, si eso sigue más territoriales venezolanos, una compañía que es de las principales que tiene en lo que es Warren Buffett y su fondo, pero al regreso hablamos de eso, ¿ok? Bueno. Perfecto, era Luis Vicente León, ya regresamos con más para ustedes. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila. Más allá de los hechos. Esto es En Contexto. Pensini con todo. Dos y 16 minutos y seguimos aquí en Contexto con Luis Vicente León, presidente de Data Analysis. Luis Vicente, dejamos unos temas al aire, sobre todo tengo una noticia, viene de fe que Repsol sigue con conversaciones con la administración de Trump para recuperar deudas acumuladas con PDVSA. Y eso es para que los dejen exportar y cobrar esas deudas. Y también dejamos abierta la pregunta sobre qué está pasando con el campo Dragón, donde estaba interviniendo Shell y era una relación que tenía la gente de Trinidad con Venezuela, para que nos pongas al día con estos temas, por favor. Sí, bueno, mira, el tema de Repsol es el mismo tema de la mayoría de las empresas petroleras que mantienen operaciones en Venezuela, pero que luego de los eventos de abril, cuando se cancelaron todas
las licencias individuales, etcétera, quedaron sin permiso. La única que consiguió una licencia de operación fue Chevron, que reanuda sus procesos en julio, aún con unas características un poco distintas a las previas, pero que le permiten colocar su petróleo y continuar el proceso de cobro de deuda, porque esa es la filosofía de la licencia, es que puedan cobrar deudas previas. Y bueno, automáticamente el resto de las petroleras no americanas, como el caso de Repsol y Eni, también solicitan esas licencias, porque ellos también tienen deudas que cobrar y operaciones en Venezuela, un poco distintas, porque en el caso de Repsol y Eni, las operaciones en Venezuela son más operaciones de gas, y más bien de gas doméstico, o de gas industrial, que petroleras, pero que han sido cobradas sus deudas a través de transacciones petroleras en el pasado. Entiendo que Repsol tiene un comfort letter, no una licencia. Recordemos que esas no son empresas americanas, y al no ser americanas, sus necesidades son un poco distintas. Las necesidades de permisos en la oficina de la OFAC son diferentes. Ellos tienen permiso para operar, pero no tienen permisos para poder exportar petróleo venezolano y cobrar su deuda, y en eso pues están. En el caso particular, claro, uno podría decir, esto parece imposible en medio de la conflictividad que existe en este momento y todo el discurso que se ha utilizado, que más bien va con el tema de los barcos en el Caribe, la amenaza de acciones en Venezuela, etcétera. O sea, todo eso amplificado por el tema mediático, que es normal. Es decir, cuando tú tiras una amenaza, tú quieres que la amenaza sea creíble. Y para que la amenaza sea creíble, lo usual es que tú, pongas todo sobre la mesa y los medios se amplifiquen, y todas las noticias y los discursos llenas de ruido el ambiente, para que el otro presuma que es verdad y asuma algunas cosas que tú crees que debe asumir. No voy a entrar a ese debate o ese detalle, pero lo que sí quiero decir es que eso viene acompañado en paralelo con otro que parece inconsistente. Por ejemplo, tú estás ofreciendo millones de dólares por la cabeza de Maduro, estás haciendo, tienes barcos, etcétera, y en paralelo tú tienes una empresa como Chevron, que es una empresa americana, operando y despachando por Estados Unidos. Tiene los vuelos de deportación que están viniendo y aterrizan en Venezuela aviones americanos. O sea, aterrizan en Venezuela con permiso de ese gobierno, porque de lo contrario no podrían aterrizar. Y finalmente, y fíjate lo interesante, la última declaración del secretario de Estado, Marco Rubio, independientemente de que de ninguna manera va a reconocer al gobierno de Venezuela ni nada por el estilo. O sea, esa batalla es una batalla que está ahí activa, pero deja entrever o insinúa, diríamoslo así, insinúa que van a estudiar y probablemente a emitir una licencia para Shell, un permiso para que Shell pueda producir gas en el Campo Dragón, que sería despachado a Trinidad. Ahí hay muchas preguntas. Es decir, esto es una declaración, hay que ver cómo eso se desenvuelve, pero bueno, estaría en el marco de estas cosas como contradictorias que están ocurriendo, sobre todo, no solamente por el caso de que Shell pueda recibir una licencia, que yo creo que es indispensable para mucha gente, incluyendo Europa, de Trinidad. También creo. Y además que eso es el tipo de relación que se tienen que hacer. Es un ejemplo. Por ejemplo, Exxon y Chevron con la explotación de petróleo, aguas venezolanas o no, en Guyana. Todos son cosas que deberíamos estar haciendo, ¿no? Totalmente. Y en el caso particular de gas, en el Campo Dragón, para Trinidad, esto es un asunto vital para ese país. ¿Por qué? Bueno, porque Trinidad es un gran productor de gas licuado, casi el segundo exportador a Europa cuando se establecieron las licencias a Rusia, que es el primer productor, y Trinidad exporta de manera fluida y suministra energía a Europa. Sí. ¿Qué pasa? Que a Trinidad le quedan pocos años de gas. Si él no logra poder explotar los campos de gas en
mar venezolano, la verdad es que todas esas plantas se quedan sin gas, o en todo caso tienen que comprar un gas que es carísimo. Entonces, el tema es de vida o muerta económicamente para Trinidad. Lo que pasa es que Trinidad, a su vez, tiene una gran presión en la relación americana. Las declaraciones de su gobierno frente al gobierno venezolano también fueron, digamos, declaraciones digamos, de rechazo abierto, etcétera, y eso podría complicar las negociaciones otra vez de un elemento que es vital para Trinidad, vital para Europa y también muy importante para Venezuela. Bueno, vamos a ver cómo se desarrolla eso, Luis Vicente. También estamos hoy, 1 de octubre, termina el último trimestre del año. Ya es Navidad, dice Humberto aquí, ya decretó la Navidad. Pero ¿cómo ves este último trimestre? Había muchas expectativas de crecimiento económico, pero no sé si está afectando toda la situación geopolítica de Venezuela, en la crisis de consumo y bueno, sobre el trimestre donde más se gasta, porque es Navidad. Bueno, claro que te impacta. No hay ninguna duda. La economía depende de dos factores usualmente. El factor real, la disponibilidad de recursos, las inversiones duras. Se nos cortó. Bueno, voy a aprovechar y voy a ponerlos al día como va el juego, porque los Tigres de Detroit ya van 2-1 contra los Guardianes de Cleveland. Y es un juego, aquí están contentos, recuérdense que esto es un juego que el que gane 2 de 3 gana, o sea que hoy puede ser muerte inminente para los Guardianes de Cleveland. Y bueno, estoy leyendo algunos mensajes que mandan de todas partes de Venezuela. Miguel Cabrera, el papá de Detroit, y aquí está nuevamente Detroit a Cleveland, no sé, como que eliminaron una de las carreras, porque iban 2-1, ahora van 1-1, y cuando pusieron la repetición se vio que había tocado base y entonces lo pusieron challenge. Entonces, gracias Luis Vicente, estábamos poniendo al día a la gente en el juego de Detroit-Cleveland, como que quitaron una carrera, van 1-1. Pero por favor, para que nos termines de dar la idea para fin de año. Sí, yo cerraba diciendo que toda esta conflictividad que existe entre el gobierno de Estados Unidos y Venezuela ha generado un ruido que amplifica los problemas económicos, porque la gente se pone nerviosa sobre lo que puede ocurrir. No, fíjate que una cosa muy interesante, cuando tú hablas con los empresarios venezolanos, que son los que están produciendo, los que están por todo el país generando abastecimiento, distribución, manteniendo empleo a todos los venezolanos, porque el sector privado es una base fundamental de la economía venezolana. Cuando tú les preguntas ahorita cuál es su mayor preocupación, la preocupación en sí no es que haya una amenaza de barcos al frente de la costa, la preocupación es que tiene problemas críticos de estabilidad en el tipo de cambio, que no sabes cómo conseguir dólares y operar fácilmente para poder garantizar el abastecimiento de fin de año, que hay, digamos, distorsiones cambiarias muy importantes, y eso todo es hijo de un incremento sustancial en la demanda de divisas por protección patrimonial, mezclado por supuesto con una caída en los ingresos y en la forma como entran esos ingresos, porque antes entraban en dólares efectivos y ahora entran en stable coins, etcétera, que bueno, que el mercado tiene que adaptarse básicamente a esos procesos. Muy bien, bueno Luis Vicente, la próxima vez hablamos con más detenimiento de estos stable coins y cómo se está y la oferta del Banco Central, de que pueden empezar a otorgar todos los dólares, las divisas a través de estas monedas, y nos explicas con claridad, ¿ok? Profesor, gracias. Bueno, Luis Vicente León, presidente de Data Análisis, nosotros vamos a hacer un momento de publicidad.